Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por estar una vez más aquí en este espacio. Bien, señores, como se dieron cuenta, vamos a tratar en esta ocasión un tema del cual yo he dado pinceladas en diferentes videos. Sin embargo, hasta ahora no le había dedicado un video en específico y creo que es bastante apropiado porque hay mucho que decir sobre este tema. Hay muchos detallitos muy importantes, así que vamos a empezar. Una de las características que tienen los testigos de Jehová es el hábito de reunirse regularmente. Esto es, se puede decir que una de las principales actividades de los testigos de Jehová. Es algo continuo, que está muy bien organizado, sus reuniones de manera puntual, con su programa que estudian y todo eso. Es importante que analicemos esto en esta ocasión porque para los testigos de Jehová las reuniones llegan a adquirir un grado de importancia tan grande que se puede decir que para muchos el asistir a esas reuniones de congregación pues sustenta en gran parte su fe, su creencia y su espiritualidad. Aparte que esto es una idea que promueve la organización que dirige a los testigos de Jehová. Así que por eso les voy a hacer un desglose. Primero, comentándoles cómo están organizados y cómo funciona. Segundo, contándoles mi experiencia personal en todo el tiempo que yo fui testigo de Jehová. Y luego explicándoles cómo eso puede afectar a la vida de una persona. Primero, desde sus inicios, los testigos de Jehová se reúnen. Ellos se basan en un texto de la Biblia que se los coloco por aquí para que ustedes mismos lo busquen y lo lean si no lo conocen. Ellos entienden que reunirse es una cosa básica sumamente importante. Ahora, ¿qué tan importante, qué tan imprescindible es? Eso es algo que ellos definen bastante a su manera. Volviendo a desde sus inicios, yo les voy a contar específicamente cómo fue cuando yo era niña, porque tengo entendido, lo sé también, que han ocurrido muchos cambios, incluso en los últimos años que yo pertenecía a esta organización. Ellos cambiaron la cantidad de días y el sistema de sus reuniones. Pero yo les voy a contar a ustedes cómo fue cuando yo era niña, que fue pues en la época que eso pues me afectó, en la época que yo lo viví. La primera reunión a la que se asistía en la semana, le estoy hablando de mi infancia y mi adolescencia, allá por los años 90 y 2000. La primera reunión era la de los martes. La reunión de los martes se realizaba en la casa de alguna familia o persona testigo de Jehová una vez por la semana, como ya les dije, martes. Esta reunión tenía duración de 1 hora y se analizaba ya sea un libro o folletos. Hubo una época en la que se analizaban folletos unos tras otros. Esa es la reunión de los martes, duración de 1 hora. Luego estaba la reunión de servicio. Esa reunión era principalmente jueves y en muchos casos también viernes. Esa reunión tenía duración de cerca de 2 horas. Me parece que estaba programada para 1 hora 45 minutos, pero muchísimas veces yo sentía que duraba las 2 horas completas. Es una reunión muchísimo más abarcadora. Se analizaba en ella la lectura semanal de la Biblia, el ministerio del reino, la escuela del ministerio teocrático y muchísimas otras ocasiones discursos como discursos de instrucción, anuncios, una gran cantidad de cosas que tienen más que ver con la burocracia de la organización, pues es lo que se analizaba o se analiza en esta reunión. Y por último, la reunión del fin de semana, o llamada reunión pública, que es una reunión que se trata de un discurso más el análisis del artículo correspondiente de la revista La Atalaya. Anteriormente duraba igual como la reunión de servicio, entre 1 hora 45 minutos. Al final de mis tiempos como testigo de Jehová, ese tiempo había sido reducido a 1 hora y media aproximadamente. Para el testigo de Jehová común y corriente, esas 3 reuniones semanales implicaban un grado muy, muy grande de compromiso, porque habían tantas informaciones que analizar,
el libro o folleto de la reunión del martes, la lectura semanal de la Biblia, el discurso en el caso de que le tocara, lo que se mandaba de la escuela del ministerio teocrático, los puntos sobresalientes de la Biblia, ya mencioné la lectura semanal de la Biblia, va en conjunto, el ministerio del reino. Si había, por ejemplo, algo especial como el repaso escrito que ocurría de manera periódica, quienes han sido testigos de Jehová desde esa época seguro van a saber a qué me refiero. Y por último, la reunión pública con el respectivo estudio de la Atalaya, que era un artículo, o es un artículo que a menudo llega casi hasta 20 párrafos de preguntas y respuestas, textos bíblicos, informaciones que vienen de otro lugar, etcétera, etcétera. Una enorme cantidad de información para analizar, para investigar, para estar al día. Cabe señalar que le dan una importancia muy grande a que las personas participen en cualquiera de estas reuniones o en todas con sus comentarios. Cuando una persona estaba estudiando con los testigos de Jehová o relacionándose recientemente, una de las cosas principales que acompañan al estudio que está recibiendo en ese momento es la asistencia a las reuniones. Porque si la persona no asiste con regularidad, no empieza a asistir con regularidad a esas reuniones, pues entonces la persona seguramente no va a poder calificar, por ejemplo, para ser publicador no bautizado y para inscribirse en la escuela del ministerio teocrático. Eso está pues obvio, porque la escuela se realiza en una de estas reuniones. Así que desde que una persona empieza a estudiar la Biblia con los testigos de Jehová, va a ir sintiendo esa presión de que asista a las reuniones, de que se reúna, de que eso es imprescindible. Y en el caso de las personas que ya son testigos de Jehová, que ya son publicadores activos, la asistencia a estas reuniones es una cosa tan, pero que tan importante que si, por ejemplo, un padre de familia o una persona joven que trabaja y estudia o que quiere trabajar y estudiar empieza a ausentarse, a ser irregular en la asistencia a estas reuniones, pues eso puede afectar a su reputación dentro de la congregación, porque se le va a empezar a tachar a esa persona de poco espiritual. Aparte que si la persona que está empezando a ser irregular en la asistencia a esas reuniones de congregación es alguien que tiene uno de los llamados privilegios de servicio, ya sea que es pues un siervo ministerial, que tiene alguna que otra responsabilidad, que si en el departamento de publicaciones, que si tiene que abrir o cerrar el salón del reino, que si es un anciano de congregación, que si es una precursora o la esposa o el hijo o la hija de una persona que tiene un privilegio, de los llamados privilegios grande en la congregación, pues esa persona puede ser, se le llame la atención en diferentes oportunidades, y si esa persona no hace de lado la razón que le está impidiendo reunirse con regularidad, pues esa persona puede dejar de calificar para lo que ellos llaman su privilegio. Así que si nos ponemos en el lugar un joven o de una joven en una edad productiva, en una edad que tiene deseo de integrarse a la sociedad, estudiando, preparándose o con un trabajo, se le va a hacer realmente difícil, porque tomando en cuenta todo lo que ya les comenté, que tienen las personas que preparar y estudiarse para estas reuniones, también tiene seguro sus estudios que traer a la casa, preparar trabajos, o seguro llega muy cansado del trabajo, así que realmente se le hace muy, muy pesado. Esta es una de las razones y una de las maneras en las que los testigos de Jehová terminan finalmente por desincentivar a los jóvenes a que cursen sus estudios superiores y que hagan cosas que que los encaminen a lograr sus metas personales, que no tengan que ver con los intereses de esta organización. Y si ustedes recuerdan también en otros videos, no sé si le pongo uno por aquí, les he contado cómo yo también fui precursora dentro de esta organización. Y de los precursores se exige mucho. No hay nada más importante que esas actividades de esa organización, y las reuniones pues son vitales. Los precursores, las precursoras
no deberían de perderse ninguna reunión. Así que durante todo ese tiempo en el que fui precursora, pues yo estuve pues frenada de dedicarme a otras cosas, como por ejemplo un trabajo adecuado para mí, un trabajo que me pudiera impulsar. Y de hecho conseguí un trabajo bueno en esa época. Y sin embargo fue un trabajo que yo tuve que dejar porque empecé a perderme las reuniones. Y recuerdo que me hicieron una visita de pastoreo para descubrir la razón real, que yo no lo había comentado, de por qué me estaba perdiendo las reuniones en esa época. Y finalmente yo terminé dejando ese trabajo. He comentado en otros videos que cuando una persona se va saltando las reuniones de manera regular y junto con esto no participa frecuentemente de la predicación, o sea, deja de informar en algunas ocasiones. Si esto se repite, esa persona se puede llegar a considerar como una persona primero irregular y luego caer en lo que es la inactividad. Y para los testigos de Jehová, una persona inactiva es una persona que señalar, es una persona que no es considerada una buena compañía, es una persona que ellos consideran como si estuvieran dentro de esa persona, que su fe sufre, que su espiritualidad está como si fuera enferma, que es una persona que no está bien con Jehová, el hecho de perderse reuniones. Yo me pongo a pensar, cuando uno lee en los evangelios, en los que ellos muchas veces se basan para apoyar el asunto de la organización y de las reuniones y de toda la burocracia y todas las exigencias y todas esas cosas impuestas, todos esos estudios, todas esas investigaciones, claro, basadas en sus publicaciones y todas esas obligaciones que tienen las personas dentro de esa organización. Ellos obvian algunas cosas. Por ejemplo, en la Biblia hay varios relatos de personas que llegaron a hacerse creyentes de inmediato al haber conocido. Y a esas personas no se les exigió, mira, la burocracia es esta, las reglas son estas, tú tienes que asistir aquí porque de eso depende tu espiritualidad y tu fe. Mira, tú tienes que venir aquí y todas las semanas y hasta que tú no vengas 3 veces regularmente aquí o 2 veces como es actualmente, entonces tú no puedes ser considerado una persona espiritual dentro de la congregación. Nada de eso. Nunca escuché que una cosa así pasara. Y de hecho, Jesucristo le dio la oportunidad de conocer, de hacerse creyente, incluso de salvarse y hasta de ir al paraíso a personas que en ninguna ocasión asistieron a una sola reunión de la congregación de esa época. Así que yo me pregunto, ¿por qué las personas tienen que tener una obligación tan grande de tener que estarse reuniendo de esa manera con amenaza de que tu fe sea considerada frágil o débil o de que tu espiritualidad esté en peligro? Simplemente porque esa burocracia la exige, esa burocracia la impone una organización terrestre con sus propias reglas. Claro está, señores, que en esas reuniones los testigos de Jehová reciben una serie de instrucciones, una serie de presiones, como por ejemplo el recordatorio constante de que tienen que donar y donar para esto y donar para aquello y donar más y más y más y más para la obra, de que tienen que asistir muchísimo, con más frecuencia a la predicación y todo eso. Punto a considerar, esto es algo que no había mencionado porque se desvía un poquito del tema, pero a todos los estudios de esas reuniones semanales, añádanle que tienen que prepararse para la predicación del fin de semana. Que en mi tiempo siempre se decía que los sábados eran de revistas, o sea que había que leer la revista antes de ir a presentarla, y los domingos de ofrecer estudios. Y todo eso era preparar las presentaciones, preparar la información, también haber leído el texto bíblico, el texto del diario, examinando las escrituras. Son una gran cantidad de cosas, de responsabilidades y obligaciones que llegan a arropar la vida de una persona a punto de que ¿dónde están las otras cosas de su vida? ¿Dónde está el tiempo libre, el uso de su tiempo libre? ¿Dónde está el espacio de esa persona dedicarse a otras cosas de su vida
fuera de lo que tiene que ver con la burocracia de esa organización. En realidad, ser testigo de Jehová, participar, involucrarse de lleno en todas las actividades de ellos y que involucran esas reuniones que ellos tienen como obligación, es un peso muy pesado, valga la redundancia, porque cuando dejas de asistir o cuando entiendes que no tienes que asistir tantas veces, entonces estás en falta. Eso se convierte en un entre la espada y la pared. O vivo de esta manera, así, dedicando mis esfuerzos y mis energías a todo esto, todas las obligaciones que estas personas me dicen que yo tengo que tener para poder alcanzar el paraíso, o yo simplemente vivo una vida normal. Pero vivir una vida normal significa que no voy a tener el paraíso, porque Dios exige mucho, muchísimo de mí, hasta el punto de yo sentirme agotado y de sentirme de que nunca va a estar satisfecho, porque dentro de los testigos de Jehová nunca es suficiente lo que una persona pueda dar, nunca es suficiente lo que una persona pueda sacrificar y nunca es suficiente lo que una persona pueda estudiar sobre ellos y lo que ellos enseñan. Este era el análisis que quería hacer con ustedes en esta ocasión. Espero que les haya gustado y les sirva de utilidad. No olviden preguntarme lo que sea aquí debajo en los comentarios o a mis formas de contacto que aparecen al final de cada video. Muchas gracias por estar aquí conmigo y nos vemos en la siguiente. Bye.